Hola amigos, les habla Raquel Fournier y les doy la más cordial bienvenida a De Plástico No Somos. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es César Navas. César Navas es un venezolano, nació en Caracas y estudió en la Universidad de El Zulia. El Zulia es una ciudad que es bastante costera y está limítrofe con Colombia. Él allí estudia medicina veterinaria con una mención de producción animal. Después se muda a la ciudad de Valencia y se establece allí con su esposa Aida, que ella también es caraqueña, epidemiólogo, y allí forman su familia. Tienen dos hijos, Vanessa Carolina y César Antonio. En Valencia se desarrolla en el área porcina y de allí viaja también a los Estados Unidos para hacer un posgrado y se encuentra en la Universidad de Georgia, en Georgia. Posteriormente regresa, funda varias organizaciones en Venezuela y bueno, llegamos a un punto donde él nos comenta que su pasión siempre ha sido el mar. Bienvenido César, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por esa introducción tan agradable. Un saludo a todos los oyentes. Les saludamos ahora desde Valencia, pero Valencia, España, porque nos tuvimos que ir de Valencia a Venezuela. Exactamente, exactamente. De eso vamos a estar hablando en un momento, porque de verdad las historias que tenemos son maravillosas. Sé que como te gusta mucho el mar desde muy joven, comenzaste a relacionarte con el mar de diferentes maneras, ya sea en deportes, disfrutabas todo lo que fuera en la superficie del mar, pero también dentro del mar. Eso te lleva a convertirte en un buzo también a dar clases. Pero no nos adelantemos tanto. Vamos a hablar un poquito sobre esa pasión, sobre ese, cuando tú descubres la pasión por el mar. ¿Cómo fue esto? Dices que fuiste autodidacta y que aprendías mientras experimentabas. Cuéntanos un poco de tus inicios. Sí, bueno, el amor por el mar fue, yo creo que algo instintivo o genético. A mi mamá también le encantaba el mar. Mi padre murió cuando yo era muy chamo, él era piloto de aviación y tuvo un accidente aéreo en Caracas y falleció en el accidente aéreo. Él deja unos equipos de buceo que para la época era algo bueno, imagínate, estamos hablando del año 66, 67. Televisión blanco y negro y nada que ver. Entonces, yo encuentro uno de estos equipos, lo arrastro como puedo, porque son muy pesados, soy un niñito, y lo llevo a la orilla de un tanque que hay en todas las casas. Y me tiro al tanque con el equipo y me siento en el fondo a respirar. Era una cosa rarísima, respirando bajo el agua, etc. ¡Wow! Ahí me distraje dentro del tanque y por supuesto, cuando logré salir, pues lo que me estaba esperando eran los bomberos y mi mamá con la correa para enseñar dónde me iba el tanque. Ese era el método de enseñanza, de Ese estar era el ahí con método la de correa o enseñanza. con la chancleta que llaman, la pantufla también se llama acá. Y para los Sí, que no sí, saben, la palabra chamo significa jovencito, niño, joven, sí, porque estamos viéndolo, esto es el programa en varios países. claro, Pero claro. qué increíble, mira tú qué experiencia tan asombrosa. Y Bueno, después de eso con ella, mi mamá le encantaba ir al mar a esquiar y íbamos a un club que estaba cerca de Caracas, que quedaba en Higuerote, unas 2 horas aproximadamente de Caracas en esa época, hora y media. Y el club, el Jack Club Higuerote, Carenero se llamaba el sitio. Bueno, ahí me soltaban cuando llegábamos y me recogían cuando nos íbamos, porque yo salía a pescar, a montarme en lancha, a nadar, a esquiar, a hacer cualquier cosa. Aprendí a hacer pesca submarina, pesca de altura, me montaba en los yates de los amigos y nos íbamos a pescar en cualquier lado. Y realmente es una vida muy agradable y muy emocionante y uno aprende mucho viendo a estas personas que hacían, cada uno hacía una, pero a mí me gustaban todas. claro, Entonces, fui es- aprendiendo, aprendiendo y pensé que eso era lo normal, de paso. Para mí era muy común. Yo llegaba a mi colegio y, mire, ¿qué hiciste? No, fuimos a sacar un pez vela. Y para ellos, está loco. Sí.
pero era como muy, muy de rutina, pues. Pero Entonces, qué lindo, yo admiro eso, a mí me gusta muchísimo la naturaleza también y de hecho no hace mucho comencé a aprender el paddleboarding, que es en la tabla, pararse en la tabla ujú, y sí, dar con un remito, es una belleza. Aquí en Los Ángeles tenemos zonas donde el agua es bien cristalina y como hay rompeolas para que el mar sea más calmado y uno pueda pasear tranquilamente, se ven los peces, tú vas tranquilamente paseando en el agua y volteas y ves una raya pequeña, pequeña, ves de repente peces, se ven mucho ¿cómo se llaman? Leones marinos, ¿es que se llaman? sí, Sí, el ¿verdad? marino, Y se ven nadando por allí y yo, sí. es una belleza. El mar también es para mí una gran pasión, de verdad. De hecho, yo quería ser bióloga marina Ah, cuando, bueno. sí, 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 todavía hay tiempo. Y sígueme contando. Entonces, tú, Bueno, una vez que empezamos a trabajar ya encontré mi compañera de vida porque hay que ver, nos conocimos a los 12 años y todavía estamos juntos. ay, qué bien. Entonces, a ella también le gustaba la aventura, pues si no, no me hubiera aguantado. Y siempre teníamos que trabajar mucho, pero apenas teníamos un tiempito, salíamos corriendo para la playa. Qué bien. Entonces íbamos a playas desconocidas, nos íbamos, teníamos un Toyota de estos 4x4 y nos metíamos por cualquier playa y ahí acampábamos, hacíamos fogatas y cosas de estas. Y la mayoría de las veces nos quedamos hasta el lunes en la mañana. Entonces salíamos el lunes de madrugada a trabajar con los pelos templados así de sal, llenos de sal. Y bueno, y no te entraban los zapatos porque había pasado todo el fin de semana como descalzo. Claro, Pero eso era, pues, o sea, preferíamos sacrificar una noche de comodidad que perder sí. un día más en la playa. Qué Entonces bello. era muy, muy agradable. Después vinieron los muchachos Pero y antes de empecé esto, comprando una lancha. antes de los muchachos, exacto. La lancha fue cuando ustedes ya tenían a los muchachos, a sus hijos, o fue antes. Porque sé que Un- pasaste por varios lanchas y después llegaste a barco de vela. Bueno, sí, la primera lanchita la compramos antes que vinieran los muchachos. Era un Ah, bote muy pequeñito y nos servía para ir de pesca y para movernos con las carpas. Descubrimos una cosa que era fantástica, porque con el Toyota 4x4 y winche y cadenas y cosas para el barro, nos daba mucha libertad, pero el bote nos llevaba a sitios donde no podías llegar ni en carro. ah, Entonces fue como mucho mejor, o sea, esto es perfecto. claro. Y bueno, el carro quedó como simplemente para trasladarnos a la marina y de ahí salimos en la lancha a donde fuese. Teníamos muchas caletas de playa privadas prácticamente porque no podías llegar de otra forma que no fuese en la lancha. Ahí armamos un campamento y bueno, yo iba, pescaba, preparábamos la comida, era fabulosa porque sacar dos, tres langostas para comérsela con un vinito ahí recién Mira, pescada qué era, maravilla. sí, una vida muy sufrida. Sí, te iba a decir, y también que la comida más fresca que puedas conseguir, porque estás allí mismo. Wow, Absoluto. es Sí, maravilloso. Y todo esto en Venezuela, cabe acotar que las playas venezolanas son playas hermosísimas, el clima es tropical, son aguas tropicales y de verdad que la fauna y la mm, abundancia que se encuentra en sí, ese mar es increíble. sí. Entonces, me decías primero Sí, que realmente tenemos una bendición. sí, Sí, ahí lo que estabas comentando de las playas, la mayoría de la gente no lo comprende porque digamos que nosotros tenemos un mar parecido al de la Florida, pero lo que ellos tienen en junio, nosotros lo tenemos todo el año. Entonces, exactamente, sí. yo he pasado diciembre, he pasado Navidades metido en el mar con el agua al pecho, tomando champaña dentro del agua. Mira, qué Sin belleza. ningún problema porque afuera hay 28 grados y el agua está a 23. Claro. Oh, qué Entonces, increíble.
Eso lo vine a aprender después que salí de Venezuela, que no es así en todos lados. Sí, uno se da cuenta cuando empieza a viajar un poquito que el agua Sí, definitivamente, la temperatura varía. Yo el año sí, pasado brutal. estuve en Portugal, estuve en Porto, Ajá. y yo digo, ay, qué playa tan bella, vamos al agua. No tenía palmeras, pero muy bonita, muy ordenada y organizado, todo precioso. Y cuando yo piso el agua, yo digo, Dios, era como el hielo, era un témpano y había personas todavía dentro del agua muy felices. Yo no lo logré, yo no lo podía creer. Yo decía, bueno, pero yo para acá me metería únicamente con un equipo profesional para soportar la temperatura, porque es hermoso de nuevo, hermosísimo, pero si a mí me hubiera tocado mucho tiempo poder meterme dentro del agua, pues hasta el cuello. Eso es ya muy, muy frío. Sé también que después de tener esta pequeña lanchita, ya tú empiezas a invertir en nuevos navíos, compras un velero y Ujú. después se expanden las distancias de tus viajes. Ya no solamente disfrutas ya de la costa central, sino también vas a la Tortuga, vas a la isla. Todo esto en Venezuela, las aves, los roques, pero después comienzas a ir también a Aruba, a Bonaire. Participaste en competencias en las Antillas. Cuéntame un poco sobre esa etapa. Sí, bueno, una vez que cambié 2 o 3 veces de embarcación, siempre motorizada, Sí. encontramos como que realmente las lanchas son de muy corto alcance. O sea, hacer un viaje de 40, 60 millas en una lancha, hay que estar seguro de que tienes combustible, de que puedes regresar, etcétera. Entonces, siempre tuve curiosidad con los veleros que llegaban a la marina, que venían de las islas del Caribe. Y yo veía que las personas que se bajaban de los veleros no eran ningún Superman ni ningún superhéroe, eran personas normales. Entonces empecé a entablar amistad con ellos y eh, un día se presentó la oportunidad, un señor de origen francés tenía un velero muy bello, se llamaba Cowi, y era un Dufour, marca francesa, y él ya se estaba retirando, etcétera. Y yo le dije, mira, a mí me gusta tu barco. Entonces me dijo, bueno, yo te lo vendo porque ya no lo voy a usar más. Oh. Hicimos la negociación y él quedó en que él me enseñaría, porque yo nunca me había montado un velero. Pero me lo vendió, me lo entregó y él se fue por Europa. O sea, que me iba a enseñar después que volvió a Europa. Le dije, no, yo no aguanto. Después de 3 días de estarlo limpiando y limpiando y sobándolo, yo dije, no, vamos a ver cómo es esto para afuera. Y bueno, salía de donde dije, aquí no choco con nada, abrí las velas y el bicho arrancó a correr por un lado y yo intentando que no fuera para allá, sino para otro lado. Fui Ah, aprendiendo. En esa época no había YouTube, que tú te metías y decías, ¿cómo manejar un velero? cierto. No, ahí había que darse trancazo con el aparato ese. Bueno, total que cuando este señor regresó ya yo dominaba el barco, ya había hecho varios viajes por ahí cerca y ya lo usábamos todos los fines de semana porque la fiebre era muy alta. El Claro. primer paso era ir a viajes de más de 100 millas, o sea Ujú. que tardaríamos unas 20 horas en navegar. O sea que se pasaba toda la noche navegando y prácticamente todo el día. Wow. Sí. Y con la familia adentro, ¿no? Claro, claro, claro. Wow. Las islas ABC, que son Aruba, Bonaire y Curazao, están muy cerca de las costas venezolanas, están a 100, 120 millas. Después tenemos un archipiélago de las aves que es bellísimo, bueno, ahí llegan todos los veleros que van de San Martín y por las playas, se parece a Los Roques, pero sin gente. Entonces es mucho más bello, más salvaje. Ahí pescábamos mucho. Y bueno, ya era rutina. Hacíamos una cosa que llamamos el Triángulo del Sol, que salíamos de La Guaira, subíamos Los Roques, Las Aves, Bonaire, regresábamos a Puerto Cabello. Y eso era una semana, ya ves tú. En Eso es Bonaire excelente. aprecian mucho la carne. Entonces, nosotros llevábamos carne congelada, lomitos y cosas de res, carne de res. Y al llegar a las aves sacábamos langosta y pescado fresco. Y cuando llegamos a Bonaire, bueno, éramos los reyes Qué de la lindo. marina. Entonces invitamos al gobernador o al secretario eso a una parrilla y de intercambio nos traían whisky porque para ellos el whisky era muy barato, para nosotros era más caro. Entonces, Ah, mira. Oh, claro, porque las islas, ellos tienen
Ay, Puerto Libre. Puerto Libre, que se Puerto llamaba Libre. Puerto Libre, para las personas que Sí, no saben, pues es un lugar donde se puede comprar sin impuestos exacto. ciertos productos como el alcohol. Y bueno, Ujú. muchas personas van y cuando hay una fiesta, pues van para allá, compran y van y vienen y llevan y traen. Exacto. Sí. Sí, entonces, esos eran unos viajes bellísimos. Además, te abría como un horizonte porque conocías gente de todas partes. Nosotros encontramos en los Claro. veleros, encontramos gente de muchos lugares, ingleses que venían de retirarse de su trabajo a darle la vuelta al mundo. Wow. Conocí una chica española que ella venía haciendo el solo alrededor del mundo en Oh, un velero que se llamaba El Borracho. Entonces, claro, cuando supimos que venía esta chica, tenía 15 años, navegando solita, atravesando el Atlántico, tú dices, y yo que le tenía miedo a ir ahí a Curazao, o sea, por favor. wow. Entonces, cada vez las naves de vela te van abriendo el horizonte y te presentan unos retos diferentes y son bellísimos, son bellísimos. Es Sí, una cosa, y es cierto. Y después participaste en unas competencias en Bonaire, ¿cierto? sí, Y sí. cuéntame de esa parte. ¿Esas competencias fueron representando a Venezuela? ¿Cómo las organizaban y cómo fue que te llegaste a inscribir? Bueno, hay una regata en la isla de Bonaire muy famosa que se da casi siempre alrededor del Columbus Day, alrededor del 12 de octubre. Se llama la Regata de Bonaire. La Regata de Bonaire empieza como una competencia entre dos personas locales que tenían barcos de vela, barcos antiguos, barcos de carga, que llevaban comida de Venezuela para allá o de ahí a Curazao. Y ellos apostaron una caja de cerveza, la cerveza holandesa, que no es la Heineken, sino otra que ahorita no recuerdo el nombre. No es muy buena, a mí no me gustaba. Pero nosotros teníamos cerveza polar, que era la maravilla del siglo. Este, entonces, se apostaron una caja de cerveza a ver quién era más rápido. Ganó uno de los dos y él le pagó con su caja una regata, primero de botes artesanales y después pasó a ser la gran regata de Bonaire. Como yo iba mucho a Bonaire por paseo, porque ahí el buceo es bellísimo, es el Divers Paradise, es uno de los 10 mejores puntos de buceo del mundo. Claro. Eh, bueno, un día llegué para esa época, porque ya no, entonces vi que las compañías de buceo estaban cerradas y cosas, y yo, pero ¿qué pasa aquí? No, que esta es la semana de la regata, y cambia todo, entonces todo el mundo está bebiendo, preparando los veleros y cosas de esas. Y me quedé la semana y el ambiente que se vivió fue tan fantástico que yo el año que viene para la regata vengo, o sea, ya tengo fecha, pues. Ese año siguiente fui y vi cómo se organizaba la cosa y pregunté qué había que hacer para inscribirse. Sí, Pero para inscribirse en forma jugando, o sea, yo no soy un regatista, no tenía un barco de carreras, ni mucho menos. Ese año estaba compitiendo en la regata el equipo olímpico de vela de Holanda, de los Países Bajos. O sea, imagínate tú la calidad. Y había barcos de Estados Unidos, de la Florida, de San Martín, de Puerto Rico. Entonces me dicen, bueno, hay una categoría que se llama cruceros número 4 que normalmente son familias que tienen sus veleros, etcétera, y que se inscriben. Y yo, bueno, yo tengo uno de esos. Y el tipo me dijo, sí, está inscrito, no hay problema. Cuando estaba en la Marina, yo me estoy preparando para participar en la regata y estoy viendo que los compañeros que van a competir conmigo están sacando del barco cosas, ¿no? Están sacando los cojines, los colchones, la silla, la cocina, y yo era metiendo cerveza, metiendo hielo, y yo los veía y yo decía, pero ¿esto qué les ¿y pasa? a qué se debía que ellos estaban sacando tantas cosas? Porque mientras más liviano eres más rápido, Ah, pero yo iba a competir cómodamente y para mí era una diversión. Entonces yo necesitaba hielo, cerveza, whisky, langosta, chorizo, salchichón, jamón serrano, aceituna. O sea, para mí no era lo que yo estaba. Entonces me di cuenta inmediatamente que yo como que no había entendido en qué me había metido.
Y bueno, fue genial porque se compite 4 días. La competencia es fuerte, no es así de mansita. Mi Ah. tripulación era una cuerda de jóvenes echadores de broma, no eran ningunos atletas papiados, que, no, 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 no. Cuando, Pero sabes, cuando decimos atletas papiados, lo que quiere decir es unas jóvenes así muy grandes y fuertes. sí, exacto, los míos eran gorditos. Pero eso sí, te preparaban un whisky con hielo perfecto si el barco tuviera 45 inclinado, o sea que la mejor tripulación del mundo. Ah, Bueno, ese año lo disfrutamos mucho, aprendí muchísimo. ujú. Y le dije, bueno, yo el año que viene vengo otra vez para disfrutar. Y el año siguiente fui y llevé a unos amigos en la tripulación, un poco más expertos. Ok. Y aunque no le saqué cosas al velero como hacían los que iban a competir, y volví a meter cerveza y whisky de todo. Y Hiciste tu esa vez, fiesta. y yo iba a mi fiesta, pero llevé unas velas que había comprado en Florida, bellísimas. eh, para ese momento eran algo bastante novedoso, porque todo el mundo usaba Dacron pesado y yo empecé llevando unas velas que eran, digamos, de Kevlar, que era una fibra marrón plateada con unos colores bellísimos y era sumamente poderosa y no pesaba en nada. Entonces, yo seguía metiendo cerveza y todo, pero yo llevaba ahí el secreto. Y ese año tan primer lugar para César Nava. Entonces ganamos Mi, la regata de Bonaire sin haberlo querido hacer, porque si queríamos llegar, digamos que ya yo veía posibilidades de que pudiéramos hacer un podio, pero había 4 o 5 barcos que eran mucho mejores que nosotros en todo, en todo. O sea, era wow. así como que olvídalo, tú no vas a ganar aquí. Sí, pero Pero ellos cometieron algunos errores, no supieron leer la brisa, se metieron muy adentro. Yo conocía muy bien la isla, entonces me metí por unos huecos que nada más había 2 metros de agua y ellos pensaban que yo me iba a meter en el coral, pero yo conocía muy bien el Pero sitio y claro, pasé por dentro. exacto, exacto. Tú conoces la isla y también toda la experiencia, porque tú empezaste desde muy joven. Claro. Entonces, esa experiencia en el mar te dio resultados. Bueno, qué increíble, qué increíble que entonces ganaron la regata de Bonaire. Sí, señor. Qué 2 veces. maravilla. 2 veces. Dos veces. ¡Wow! Qué lindo, qué lindo esas Sí. experiencias son definitivamente importantes y marcan puntos en la vida. Y yo sé que esas experiencias también hicieron que te decidieras a certificarte y a desarrollarte en el área del buceo. Correcto. Después te certificaste de instructor de buceo también. En Y Bonaire. en Bonaire, mira, y tuviste muchas inversiones espectaculares. Sí. em, te especializaste luego en Florida? Sí, una vez que me gradué de instructor de buceo en Bonaire, Ujú. porque ahí todo gira alrededor del buceo. Sí, Yo quería como que bucear más en barcos hundidos y cuevas y cosas de estas. Y la especialidad es que yo había agarrado con PADI, que es la escuela donde me hice instructor, en ese momento no aprobaban que un buzo se metiera en cuevas. Pues en ese momento era así como que usted está loco, usted no se meta para allá, porque los seguros no te cubren, porque hay una cantidad de cosas. claro. En Florida había unos grupos de buzos muy buenos, muy profesionales, que sí se metían en cuevas y que sí iban avanzando hacia ese buceo más radical que yo quería. Y se llamaban IANTD, que era International Association of Diving and Nitro. O sea que ya usábamos mezclas de gases, ya buceabas no nada más con aire comprimido, sino que tenías un poco de cosas ahí. Ya Sí. parecía más un marciano que un buzo porque tenías 4 bombones. Entonces, Pero lo requiere porque precisamente como tú dices, ya este es un tipo de buceo muy particular y que requiere también mucha experiencia. Porque no cualquiera sí, puede decir, oh, hay una cueva, me voy a meter y no cuentan que hay la marea alta, la marea baja, la cantidad de oxígeno que puedan tener en un tanque. claro. No, no, es una especialidad muy riesgosa. De hecho, cuando yo aprendí eso en la Florida, a pocos metros del sitio donde tú te hundías, había un letrero grande
del parque incluso era oficial y decía, si usted cruza esta línea, o si usted cruza este límite, usted se va a morir. Y Mm, no es responsabilidad de nosotros. sí. No vamos a buscar su cadáver. O sea, Ah, tú leías el letrero bajo el agua y decía, esto lo puso alguien para asustarnos. Pero cuando veías abajo, Ranger del parque, entonces decían, oh, no, eso, wow. eso está ahí porque es verdad. Pero los instructores eran muy buenos. Ahí buceé en la Florida, y así como hay en México los cenotes, que tú te metes en el agua y hay cuevas. La Florida, más o menos en la segunda, tercera parte, digamos que a 2 horas de Orlando hacia arriba, hay un pozo que se llama el Oído del Diablo, The Devil's Ear, y queda al lado de Clearwaters. Y el agua es tan transparente que tú estás flotando arriba y ves hacia abajo y te da vértigo. Sientes que te vas a caer, Oh, porque no hay nada, no hay nada. oh, Entre tú y el fondo no hay nada, más transparente que el aire. Es impresionante. Y bucear en esas aguas tranquilas, súper cristalinas, no hay peces ni hay nada porque es como una piscina. Y es agua que viene de un río submarino. Bueno, ahí haces tu buceo de cueva, te entrenas y haces todo el entrenamiento y todas estas cosas. claro, claro, muy importante. Entonces, De nuevo, sí, para las personas que nos están viendo, estas son cosas que se hacen con un entrenamiento muy particular. Esto no es que cualquiera puede decir, me voy a meter con un equipo básico para hacer esto. Hay que aprender, hay que prepararse. Recordemos que tienen que entender que hay muchos riesgos que puede conllevar una, pues bucear en una zona sin el equipo adecuado y sin el sí. conocimiento adecuado también. Sí, la ignorancia lo hace a uno temerario. Y ser temerario en el agua no es nada saludable, eso es clarísimo. ¿No? Sí, Después que estudia, que entiende todos los peligros que hay, eres mucho más cuidadoso con las acciones que vas a tomar. Tomas riesgos, pero tienes unos riesgos calculados y tienes 2, 3, 4 capas de seguridad. Si falla esta, tengo la segunda, tengo la tercera, y bueno, tienes la última, que es un seguro que le va a pagar a tu mujer y a tus hijos la educación. ay, no, 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 no. Pero bueno, es importante eso, es importante saber, como dicen, tener el Claro, plan B, estar preparado si esto falla, aquí tengo esto, puedo hacer esto. Y para eso claro. se necesita la preparación. Recuerden de nuevo que César es un instructor de buceo profesional y que él se especializa en Florida en cuevas y naufragios también. Háblanos un poquito ya, pues las cuevas me imagino que las experiencias han sido maravillosas. Y luego, ¿cómo era la parte de los naufragios? Porque estoy segura que muchos van a pensar, bueno, un naufragio es simplemente donde se hunde un barco, pero a veces no es necesariamente que el barco se hundió en el lugar automáticamente porque tuvo una falla, sino hay un proceso también de otro tipo de naufragios que nos va a explicar César ahora. Sí, cuando estábamos en Bonaire, porque realmente viajamos mucho allá y disfrutábamos mucho, era como el Disney Park de nosotros. Ellos tienen 2 barcos que hundieron. Uno lo capturaron con creo, un cargamento de narcóticos, cosa de esta ilegal, y el parque lo declaró decomisado y lo hundieron en el parque para los buzos. Hay una especialidad que se llama naufragio, buceo naufragio, donde el placer es bucear barco hundido. Esto está en la genética de los humanos, puesto que en todas partes del mundo donde han habido guerras, etcétera, existen barcos hundidos y la mayoría de los buzos terminan buceando esos barcos hundidos. Entonces, el buceo de naufragio es un atractivo que está dentro de uno. Uno ve un barco hundido e inmediatamente pela los ojos y se va hacia allá y primero lo empiezas a ver por fuera porque es impresionante ver un Wow. barco ahí bajo el agua y lo ves y lo recorres. Pero después ves una puerta y dice, ¿y qué habrá allá adentro? Y ¡pam! Te mete. Esa, la Y curiosidad. entonces pasa a ser como una cueva. Tienes que aplicar todos los conocimientos de que te vas a meter en un sitio que es oscuro, que tiene cosas que enredan, que tiene cables, que las puertas se trancan, que hay corriente, etcétera. Entonces también pasa a ser un buceo un poco más peligroso que lo normal. Y para eso requiere un entrenamiento muy específico. Se llama Oh, buceo de naufragio.
Qué Fíjate. interesante. Si de hecho fuera de cámara conversábamos que en una oportunidad, y ya llegaremos a parte de todos los detalles de estos naufragios que también lograste hacer en Venezuela. Cuando se hace un naufragio es como crear una barrera de coral eh, que no es natural, pero va a atraer a mucha de la fauna marina. Yo recuerdo que una vez estaba en Morrocoy y fuimos un grupo, un amigo estaba estudiando buceo en ese entonces y tenía todo su, pues el equipo básico, ¿no? No tenía la bombona, era un equipo básico y tenía chapaletas. Nos acercamos a un naufragio que estaba bastante cerca. Y recuerdo que este amigo quería ver a veces y quería ver cosas y me dice, ay, no, toma la mascarilla, toma tú. Y yo la tomé, se dice así, ¿cómo se dice la? Sí, Ok, la mascarilla la mascarilla o visor, es o el nombre visor. técnico en español. Perfecto, gracias. El visor. Y entonces yo apenas me sumerjo porque estaba de puntillas en una orillita del barco. Y cuando yo me asomo, también veo una carita que sale así de la oscuridad de un área del barco y se pone así delante de mí con unos ojitos chiquititos. Yo decía, tenía la misma curiosidad que yo tenía. Fue una cosa de ver que hay tanta vida en el mar. Fue una sensación tan increíble para mí y claro, un poco frustrante para este amigo porque mi amigo se quedó sin ver nada y yo en un momento que en unos 5 o 10 minutos me coloqué el visor, pues tuve oportunidad de ver esta belleza. Para mí fue una sensación fabulosa. A mí también me gusta mucho el mar. Sí. Sí, bueno, imagínate tú, el mar, la Tierra no debería llamarse planeta Tierra, debería llamarse planeta Agua. Sí. Primero porque todos venimos del agua, todos nacimos allí. Segundo porque estamos vivos por gracias al agua. Así, Pero que hay tres cuartas partes de la Tierra está cubierta por océano. cierto. Entonces, Cierto. debería. Y el sistema, también el sistema humano, somos mayoritariamente líquido, Sí, claro, el nuestro 95%. organismo. Sí, y bueno, ya tú cuando comienzas a hacer todo esto, tú notas que cada vez el mar te va absorbiendo más y más tiempo, que lo que tú podías dedicarle a la empresa que tenías, porque simultáneamente tú tenías tu empresa y decidiste, bueno, esta es mi pasión, me voy a dedicar 100% a mi pasión al mar. Entonces, abres un negocio en el Parque Nacional Morrocoy, en una de las islas en Venezuela, que se llamaba Dive in Morrocoy. Y Mm. al poco tiempo ya tienes la oportunidad de obtener un buque carguero que se llamaba Carmen Fabiana, con más de 90 metros de largo. Eh, el seguro lo dio por pérdida total porque hubo un incendio. Cuéntame, ¿qué pasó allí, César? ¿Qué hiciste Bueno, con esto? mi vida profesional, digamos, la de esclavo trabajador, eh, dejó un poco la parte esta de la carne y todos los empaques y las cosas que hacíamos para vivir. Ajá. Y cada vez encontré más excusas para irme al mar. Entonces, además de buzo deportivo, que es lo que estamos hablando hasta ahora, y buzo técnico, que sería la de las cuevas y los barcos, también me hice buzo comercial, o sea, bucear debajo de barco para repararlos, etc. Haciendo inspecciones para compañías de seguro. Una empresa de seguro me llama, me contacta y me dice que uno de sus clientes tuvo un incendio y quiere saber si el barco se dañó, en qué medida. Por dentro lo revisan los peritos que revisan, digamos, en lo seco, pero él quería saber cómo estaba el casco. Yo busqué el barco por debajo, lo revisé completo y le dije, mira, el casco se recalentó tanto en tal sección que tienes que picarlo y volverlo a hacer de nuevo y esto no creo que valga la pena, porque tampoco era un barco muy nuevo. Claro, El dueño del barco dijo, yo tampoco lo quiero reparado porque no va a quedar bien. Y la aseguradora vio el costo de repararlo contra lo que costaba pagarlo como pérdida total. Y llegaron a un convenio. En ese convenio donde la aseguradora le paga al dueño, al armador, queda un problema. Es que el barco, ya que es chatarra, porque ya está pérdida total, claro, claro. eh, tienen que hacer algo con él. En Venezuela para ese momento había una ley
de ambiente, la ley de cuestiones ambientales, que castigaba mucho a las empresas que cortan barcos, a la chatarra en las orillas del mar. Ajá. Picar un barco era costosísimo en cuanto a los cuidados que tenías que tener para no contaminar el mar. Sí. Entonces, había que llevárselo remolcado a Colombia, en Cartagena, o a Trinidad, que ahí habían astilleros para cortarlo. El remolque costaba una fortuna, $100,000, creo que era lo que habíamos logrado conseguir. En eso yo les planteé una idea, le digo, mira, yo tengo una función para ese barco. Y me dice el tipo del seguro, bueno, ¿pero qué vamos a hacer con el barco? Le digo, bueno, yo lo hundo y hacemos un arrecife artificial. Me das 15 días para limpiarlo, sacarle el aceite, la cosa, todo lo que es Y contaminante. exactamente eso te iba a decir, porque se sabe que en los barcos hay todo este contaminante y Sí, para las personas que están viendo el programa también sepan, esto es un proceso, no es que tomamos cualquier barco y se hunde y ya es un naufragio. Hay que hacer toda una limpieza y un proceso. Síguenos contando de esa parte porque eso es muy importante para que los oyentes sepan. cuando estuve en Florida haciendo mis cursos de naufragios y de cuevas, yo me acerqué, hubo un accidente famoso de un barco que se metió en un bajo, Melaza se llama el bajo, bajo Melaza, y lo aplanó, pues fue como un caterpillar en un jardín. Eso acabó con todo el corales. Oh, wow. Eh, Florida es de los, bueno, hay dos estados muy fuertes en la creación de parques submarinos. Florida, por supuesto, y creo que Alabama. Alabama lo produce naufragios, es para producir pesca. La costa del todo el Golfo de México, Texas es la que tiene más, Alabama y Mississippi tienen un poquito, y después la Florida. Bueno, Alabama con su pedacito de costa produce la mayor cantidad de pargo rosado, pargo rojo de todos los Estados Unidos. Oh, Ellos wow. en sus aguas hunden barcos para que se vengan todos los pargos a vivir allí, y es un punto de pesca muy bueno. Qué De increíble. hecho, en Alabama tú compras una licencia, creo que por $25 o $35, y solicitas un punto para producir un naufragio que va a ser para ti personal para pescarlo después. Y lo único que te piden es que te limpie el barco, que cumplas con la PE, etcétera. Eso Claro, me porque interesó mucho y lo queremos aprendí. evitar exactamente esa parte de que los aceites y el combustible Claro, se vayan a mezclar en el agua, porque si no claro. estamos haciendo una cosa que no va a ir con la otra. Si contaminamos, los Exactamente. peces van a morir. Ujú. Exacto. Entonces, en Florida vi un buque que estaban preparando para hacer un naufragio bellísimo. Tuve la oportunidad de conocer lo que estaban organizando y me moví con ellos y colaboré y vi cómo limpiaban, cómo esto. Un trabajo titánico realmente, pero ellos tienen todas las posibilidades. En Venezuela no teníamos tantas y tuvimos que trabajar de día y de noche, porque nada más nos dieron 15 días para limpiarlos. En 15 días no importaba lo que iba a hacer con el barco, te lo llevas, porque después de eso te empezamos a cobrar una multa de $1,000 diarios, los Wow. cuales no los tenían. Entonces, bueno, limpiamos, le metimos acerrín a los tanques de combustible, sacamos el acerrín, se lo vendimos a una gente que lo usaba para quemar, para producir tejas y cosas de barro. Sacamos repuestos que necesitaba otro barco que estaba al lado, ellos me pagaron algo, con eso pagué la remolcada. Bueno, todo esto una cosa que empatando una con la otra, un domingo 14 de mayo sacamos el barco del puerto y con toda la de la ley, con piloto montado, el remolcador llevando, que es una belleza. Oh, Me lo wow. llevé a una bahía donde ya yo había estudiado el fondo, que era de pura arena, no había cosas abajo que fuera a dañar, para hundirlo allí. Ahí descubrí que hundir un barco no es tan fácil. Yo calculé que lo iba a hundir en 2 horas y eran las 9 de la noche y todavía no lo había hundido. ¿Y qué Eh, pasaba? ¿Cómo? que hay que meterle demasiada agua. Eso Oh, traga agua y el bicho enterito, no pasa nada. oh, qué increíble. Cuesta muchísimo hundir un barco. El segundo que hundí sí lo hice mejor porque ya tenía todos los contactos militares y lo volamos con dinamita y se fue abajo en menos de 2 horas. Ah, Pero este fue un trabajo. Bueno, ese barco se hundió y fue un espectáculo. Al bucearlo al día siguiente
pero una maravilla, porque es un barco grande. Estamos hablando de un barco de Sí. más de 90 metros, que son 300 pies, y más o menos 45 pies de alto Ujú. y unos 30 pies de ancho. O sea, 10 metros, 15 metros por 90, un barco. Pero bajo el agua se veía espectacular y tenía muchos huecos para uno meterse. Las bodegas quedaron enteras, entonces tú entrabas por una bodega, salías por la otra. Es un espectáculo. Qué Ese barco belleza. pasó a ser el mejor arrecife artificial para uso de toda la costa del Caribe. Es un checklist para los usos de barco hundido. Oh, wow, qué Se increíble. llama Carmen Fabiana. Sí, Carmen Fabiana, sí, me habías dicho. Bueno, Sí, eso es fabuloso. Eso de verdad es algo que atrae de nuevo, pues, abusos de todas partes y además a tanta fauna que, y hecho de la manera correcta, pues entonces claro. va a dar los resultados correctos. Sí, sí. Luego dice que para mantener y disfrutar de tu naufragio, dejas el área de Morrocoy y creas una operadora, ¿no? Una operadora escuela posada que se llamaba Refugio de Buzos. Refugio de Buzo. Montamos una posada en una bahía que solo se llega por agua, se llama la Ciénaga de Ocumare. Y yo hundí el barco aquí, aquí tenía yo la posada, o sea, Oh, wow. no, casi que no al propósito. Y eso era cerca del Parque Nacional Henry Pittier, tengo entendido. Sí, está dentro del Parque Nacional de Dentro. Pitié. Ah, perfecto. Oh, mira qué increíble. Sí, eso es Bellísimo, Ocumare de la Costa. Muy bien. claro. Y Ujú. ya después, cuando tú comienzas esa nueva etapa, dices 3 años después, logras ya otro hundimiento. Y ese Claro, es del remolcador que se llamaba Gran Roque. Gran Roque. Un Ujú. remolcador que pertenecía al Ministerio de Comunicaciones, estaba en el puerto de Puerto Cabello y estaba muy mal, muy deteriorado, ya teníamos 7 años. La capitanía me llamaba a mi empresa de buceo comercial, la que hace reparaciones. Cada vez que se estaba hundiendo el barco, me llamaban, mira, se está hundiendo, póngale un parcho, póngale un parcho. Ah, Eh, Convencí a los diferentes capitanes que habían pasado que eso era un peligro, porque si se hundía ahí, iba a ser un grave problema para el puerto. Un día un capitán dijo, César tiene razón, yo no voy a tener ese peligro ahí, vamos a hundir. Pero había que hacer como muchas cosas a la vez porque como es un barco del Estado, no se lo podían dar a un particular. por Eh, supuesto. yo, yo era instructor de una empresa que se llama Cabin, que es la compañía anónima de industrias que produce explosivos para demoliciones y para cosas de estas. Yo era el instructor de demoliciones submarinas para ellos. Convencí a estos militares de que nos lleváramos el remolcador, le pusiéramos los explosivos y lo hundiéramos. Entonces, todo eso se hizo un proyecto y se hundió a 200 metros de Carmen Pavallana. O sea, que quedó en la misma bahía bellísimo. Oh, qué increíble. Entonces Sí, ya ese fue tu segundo naufragio, ¿verdad? El que sí, hiciste. bueno, el quinto, sí, contamos los tres pequeñitos que había hecho antes en Morrocoy. Sí, ok, tres Sí, pequeños en Morrocoy y después, wow, ya, bueno, mucha experiencia en esto de los naufragios. Y si me dices que allí, con este hundimiento del Gran Roque, hicieron algo oficial donde hubo un sello postal, que hubo ujú. postales, que se hizo pues un gran evento, ¿no? Sí, este barco se hundió y pasa a ser como que la primera vez que en Venezuela se hunde un barco para hacer un arrecife artificial oficialmente. Todos los demás se habían hundido accidentalmente. Entonces, eso, además de eso, la ola que produjimos, el impacto que produjimos en toda la gente que estaba rodeada del mar, capitanías de puertos, militares, marina, etcétera, les encantó el proyecto, porque el primer año yo me encargué de llevarle videos de cómo estaba el barco para que vieran la obra, porque ninguno de ellos es buzo, entonces yo grababa el barco, mire el Claro, pescado que se apareció hoy, mire la barracuda, y el barco se iba llenando de vida, pero de una forma rapidísima y bellísima. qué hermoso. Y al año siguiente hay una periodista, ahorita no me acuerdo el nombre de ella, pero
ella me llama, me dice que está interesada en la historia del Gran Roque y le doy unos datos, le doy unos tips y me dice, es que vamos a hacer una estampilla de correo para el primer aniversario del barco. Y yo, impresionado, una estampilla, wow. Claro, qué maravilla, Bueno, qué orgullo. el evento fue fabuloso. Ahí tenemos en el canal de YouTube, de nuestro canal, un vídeo que habla de esa estampilla Sí, y de la comparte la postal. información de tu canal, comparte la información, el nombre de tu canal para que el que esté interesado pues pueda visitarlo. Igualmente va a estar apareciendo la información en la descripción del programa, pero puedes compartirla. Ah, perfecto. Bueno, sí, en YouTube buscan Festival Ascenso Europa y ahí tienen una serie de vídeos, y todos interesantes de barcos hundidos y cosas que hemos hecho. Y en ese está Curiosidades del Buceo, es la historia de esta estampilla y de la postal telegráfica que se hizo con fotografía de cuando lo íbamos a hundir y un año después, con peces y todo esto. Y Wow, eso se sacó. Entonces, yo tengo mi libro, mi original, con mis sobres con el matasello, porque algún día será algo valioso para los que hacen colección de filatelia, estampilla, la filatelia, etc. por Entonces, fue muy supuesto. bello el reconocimiento y me enorgullece que ese barco haya producido algo tan positivo. Además de eso que el otro barco quedó muy profundo y es solamente para uso avanzado. En cambio, este quedó a una profundidad perfecta e incluso los buzos que van a hacerlo por primera vez, que se llama bautizo, que es cuando tú dices, yo quiero probar el buceo antes de aprender a bucear, un Sí. instructor te lleva de la mano y vas buceando. Puedes llegar a ese barco porque hay una parte que está a 10 metros Ah, y lo ves completito. Entonces la gente queda impresionada, salen con los ojos así grandotes claro. porque se ve bellísimo. Es una experiencia increíble. Ese barco, hoy por hoy, es uno de los barcos más buceados de Venezuela. Qué hermoso. Y también supe que le hicieron un libro de cuentos infantiles, Ah, ¿verdad? sí, Felipe García, ¿no? Felipe García. Cuando estábamos limpiando ese barco, ese tardamos mucho más, porque nunca salía el permiso y la cosa. Entonces, pasamos como 2 años arreglando el barco con dice y además de eso, sacándole permisos y papeles y toda la cosa. Claro. No como el Carmen Fabiana, que fueron 15 días. Ujú. Entonces, entre el personal que yo llevaba para limpiar el barco, había un señor que se llama Felipe García y este hombre era súper inteligente. Estamos hablando de que es una persona que no tenía estudios. Él no se graduó de bachiller ni nada. Él era uno de mis obreros, pero era una persona muy ávida de conocimiento. Y él escuchaba todas las conversaciones y los problemas que yo tenía con los oficiales de capitanía y él siempre estaba pendiente de todo. Bueno, y después que hundimos el barco, él aparece en el video de cuando vamos llevando el barco, él le pone una bandera en la punta del barco, le puso la bandera al barco y le puso la de refugio de buzo y creó una placa. Él me escuchó hablando de que cuando los barcos nacen, se pone una placa que se llama la primera tripulación. Bueno, él creó una placa que llamó la última tripulación, que éramos nosotros los que íbamos con el barco para hundirlo. Le Oh, quedó muy bella, pues se pusimos dentro del barco, para hundirlo, etc. Y después apareció con un cuento infantil donde él recrea todo, desde que nace el Gran Roque hasta que lo hundimos, pero con unas cosas fabulosas. Yo voy a poner ese libro en forma de PDF que se pueda descargar desde la página web o desde el canal para que la gente que lo quiera leer lo lea, porque es súper bello. qué Él, bonito, sí, y, definitivamente. y él contrata a una niña que la conocimos también. Ella estudiaría, ponle tú, tendría 12 años a la niña. Que a ella le gustaba hacer caricaturas. Entonces él le pedía a ella que le dibujara lo que él se imaginaba y está con gráficos, o sea que el cuento lleva imágenes de lo que él escribió. El cuento es fabuloso. Es increíble que ese personaje haya creado una obra tan espectacular. Qué belleza, de verdad es, bueno, un orgullo, porque imagínate como tú dices, pues el primer sello postal en Venezuela que resalta un naufragio, el hecho de Uh, también, porque con un cuento para los niños
también se lleva a los niños a tener ese interés por el mar, también a tener el Ujú. interés de salvar al mar, de Ah, ayudar en lo que puedan a mantener ese ambiente para tanta fauna que es tan claro. importante y también a admirar y a querer tener experiencias relacionadas con el buceo. Esos son siempre experiencias muy bonitas, además de muy educativas también para un niño. Y qué lindo que haya sido una niña la que precisamente dibuja Mm. lo que acompaña pues el texto de este libro infantil. Está Am, muy bien. sí, eso está muy, muy lindo. Sé también que el hecho de estar en contacto con la naturaleza, todas las aventuras que tuvieron, deportes acuáticos, en fin, todo, que también trataste de romper un récord Guinness. Cuéntame cómo fue eso. Eso en la Laguna Negra. Sí, yo hice un curso ya en el mundo del buceo comercial. eh, Me encontré con un amigo inglés británico y estábamos haciendo un curso juntos para buceo en hielo, que se usa un traje seco, etc. Yo quería hacer el curso en Canadá, que es donde hay hielo, porque en Venezuela no hay hielo, es tropical. Pero el traje seco también sirve para buceos en aguas contaminadas, en aguas radioactivas, etc. O sea que no es nada más es para jugar, sino que también es para trabajar. Claro, claro. En estas conversaciones que teníamos, habíamos hecho unas inmersiones en Portsmouth, que es al sur de Inglaterra. El agua es helada, horrible, de fría y de marrón, no te ves la mano así como de, o sea, no entiendo por qué un inglés quiere bucear, porque eso no tiene lógica. Ay, no, Pero, no, pues sí, yo pienso que eso está dentro de cada persona. Yo creo que cada persona tiene oportunidad de desarrollar esa querencia hacia el mar. Y nosotros, al haber nacido o al haber vivido en sitios tropicales, pues tuvimos un gran privilegio en ese sí, aspecto. Pero sí, claro. yo conozco muchas personas en muchos lugares del mundo que tienen un gran interés en lo que es bucear. De hecho, cuando yo era pequeña, recuerdo que mi papá nunca se perdía uno de los programas de Jacques Cousteau. Exacto. Era una belleza y yo creo que esos programas inspiraron también a muchas personas. Y Cousteau fue uno de los inspiradores míos cuando él trajo El Mundo Azul a la televisión. Uno se impresionaba, wow, de todo Sí, lo que él hacía y lo hacía ver tan fácil que tú decías, bueno, esto lo hace cualquiera. Entonces tú te arriesgas, te metes, le das. claro. Y Él era un genio. sígueme contando, porque estamos hablando de tantas cosas. Sígueme contando, ¿cómo fue eso del récord Guinness? ¿De qué Bueno, trata? entonces este Peter, el inglés, me dice que ya estamos en Venezuela y me dice, César, y aquí fuimos a los Andes y le enseñé las montañas y él se quedó impresionado porque en Europa, en Inglaterra en general no hay montañas tan altas. Y me dice, ¿y allá arriba hay laguna? Le digo, sí, claro, está la Laguna Negra y está la Laguna tal y vamos a verla. Y me dice, yo estoy seguro que ahí nadie ha buceado. Y yo le digo, hay que estar loco para bucear ahí. Bueno, un Guinness. Y yo le sí va. Entonces nos regresamos a Valencia, armamos todos los equipos, hicimos todo, le mandamos un correo a Guinness y nos vamos, empezamos a bucear, buscando primero las lagunas más altas y profundas que hayan en Venezuela. Entonces encontramos tres que, vaya, se podía. Laguna Negra, que tiene un máximo como de 14 metros en un punto, la buceamos, después llevar los equipos y todo con burro y con mulas para allá, eso fue una odisea. Y después hay otra laguna verde que queda por el páramo de Tuyame y esa sí es profunda, esa sí bajamos a más de 40 metros y entonces fue algo, esa sí fue una inmersión que había que marcarla. Sí. Bueno, cuando llegamos a Valencia, emocionados porque tenemos todo grabado y vamos a mandárselo a Guinness, nos contesta Guinness. Bueno, sí, mire, nosotros estábamos buceando a 4.150 metros de altura.
cuando llegó la Cartagena, dice que el récord mundial era 6.800 metros allá por el Everest, pues yo no sé dónde. Los tipos tuvieron que picar con una sierra el hielo para meterse allá. Le digo, no, olvídelo, está bien. No, no, no rompimos el Guinness, nosotros vamos a romper la Polarcita y nos quedamos con la cerveza venezolana. ¡Ay, qué increíble! Mira, como nos queda poquito tiempo, vamos a hablar ahora de la parte del Festival Ascenso. Tú descubriste ese festival en Venezuela Sí. y posteriormente, después de muchas, pasaron muchas cosas, eh, hubo que tomar la decisión de eh, dejar Venezuela y de irse a España. Descubres este Festival Ascenso y ¿qué sucede? Bueno, el Festival Ascenso es un movimiento, una organización en Venezuela espectacular. Es una, wow, en una semana tú vas y drenas y tienes una energía tan bella que todo el mundo va a un teatro y vemos cortos que producen atletas y aventureros, etcétera, de todo tipo. Entonces ellos tienen tres áreas: agua, aire y tierra. Si tú eres alpinista o si vas a la montaña, etcétera, bueno, llevas tu video de eso, y si eres buzo, como yo, pues llevas el de agua. Entonces, compartíamos ahí y todos los años teníamos apartada esa semana para ir al festival. Muy La bien. primera vez que participamos, tenemos un amigo camarógrafo submarino que vive ahorita en Nuevo México, en Albuquerque, y él es, bueno, súper fanático. Grabamos el Carmen Fabiana y se llevó el naufragio del Carmen Fabiana como una película. Nos dieron un premio por cuestiones especiales, etcétera. Y bueno, quedamos enamorados. Y yo dije, bueno, yo voy a participar otra vez. Participé con el Gran Roque, después participé con un fenómeno que ocurrió en el Caribe, que es el del pez este que trajeron de Indonesia, que se llama el pez león. Sí. Eh, Después también participé con un proyecto que teníamos de siembra de corales, y se llama La Granja de Corales. Y todos estos videos fueron ganando premios y cada vez estaba más cerca de los organizadores y nos hicimos muy amigos. Ellos iban a mi posada y ahí dictábamos un curso para que los buzos aprendan a contar su historia submarina, porque no es fácil. Tú aquí puedes hablar, bajo el agua. No, bueno, Claro, claro. entonces tienes que tener un guión muy especial para que sea agradable al público, porque si no es perseguir un pescadito a los 5 minutos te cuelgan. Sí. Entonces, ese curso de contar historias se hizo muy, muy llevadero y bueno, prosperó mucho. Y ya participé también como jurado en el festival, etc. Qué A bien. mi hijo, regresando a la universidad, bueno, lo atracan. Ya Venezuela era otra y teníamos los problemas de inseguridad y la política esta de que ser rico es malo, la vaina esta, Sí, etcétera. estas situaciones que trae a veces la vida que es lamentable que pase. Está, sí. Bueno, a él en el atraco le dan un tiro aquí en el cuello y lo dejan tetrapléjico, y eso ocasionó una hecatombe en la familia y a mí en lo personal una destrucción total. Y yo me enfrentaba a la primera situación donde yo no podía dominar lo que sucedía. Y no nada más dependía de otras personas, de otros conocimientos que yo no tenía. Era un total desastre. Entonces, bueno, lo llevamos a la clínica, lo operaron, se hizo todo lo que iba a hacer, pasó 15 días en cuidados intensivos, después 15 días más. Después en la casa tumbamos todo lo que era casa, olvídate de todo eso, y pusimos un centro de rehabilitación para que él no tuviera que ir, sino que viniera el rehabilitador a la casa. Claro. Pusimos winches en el techo para levantarlo y cargarlo, para que la gente no, porque cargarlo le podían hacer daño. Entonces teníamos todo. Como yo trabajaba en matadero, tenía muy claro de cómo se lleva un pedazo de carne de un lado para otro. En eso no me tenían que enseñar. Ujú. Entonces eso se manejó muy bien. Descubrimos que en España había una clínica, un hospital que tenía muy buenos avances y muchas cosas positivas, y decidimos que fuera para allá. El tratamiento eran 18 meses en Santiago de Compostela. Y bueno, después que terminó el tratamiento, Venezuela iba de mal en peor y decidimos, mira, tú aquí no puedes regresar porque simplemente te vienes a morir. En ese momento, imagínate tú que a él le lancen una lata de estas de gases lacrimógenos
él simplemente muere. Sí. Entonces, que se quedara en España, le dije, busca una ciudad que tenga mejor clima, porque Galicia es muy bello, pero el clima es horrible, se parece a Londres, llueve todos los días y es frío. Sí, es hermoso, pero es verdad. Y sobre todo uno está acostumbrado un poquito más al trópico, entonces Sí, claro, exacto, esa neblina y ese clima exacto. sí está bien por un rato, pero yo entiendo, el alma tropical siempre está ahí. Si no hay sol, no hay vida. Sí, Entonces, sí. bueno, él encontró que Valencia, la ciudad de Valencia, tenía 300 días del año de sol, muy brillante, la ciudad era bella, tenía el mismo nombre de donde él nació. Y yo dije, oye, a lo mejor esto es una señal de Dios que, mira, Valencia, múdate para allá. Y bueno, se mudó y se ubicó, lo vinimos a visitar y nos Precisamente, encanta. y precisamente de Valencia, Venezuela, como tú dices, a Valencia en España, En y el España, sí. paisaje que tienes atrás de ti es Valencia, España. Me estabas Sí, comentando antes, me estabas dando la información que es una ciudad de contrastes. Y sí, muy bella. continuamos. Sí, sí. Y entonces Bueno, continuaste con... una vez que él se muda para acá, nosotros seguimos trabajando para que él siga aquí, porque había que, los gastos ahora eran en euros y la clínica y Claro, la renta y todo. Entonces, llegó un momento en que nosotros no podíamos producir la cantidad de dinero que había que mandar para eso, que la economía se estaba yendo al cipote, la inseguridad en Venezuela se hacía insostenible. Y en uno de esos viajes que lo vinimos a visitar, sucedió algo en Venezuela que es que suspendieron todos los vuelos. A mí me llama la agencia y me dice que si yo tengo visa americana. Le digo, sí, yo tengo mi visa americana, pero ya yo había comprado un pasaje para cuando volviera a Europa, yo iba a la Florida a una negociación. sí. Y yo estoy entendiendo que es que me están preguntando por ese pasaje y la chica me dice, no, es su pasaje de Europa para atrás, tiene que venirse a Miami y de Miami coger el último vuelo que va para Venezuela. Mm, Yo le vi los ojos a mi esposa y le dije, mira, tú sabes que a mí me parece que esto es que están bajando la Santa María como en Cuba. sí, sí. Nosotros no regresamos. Empezaremos una vida nueva de cero y sangre hay, edad no mucha, pero fuerza tenemos. Claro, y eso fue alrededor del 2017, cuando ya ustedes... Hace 2 años y medio, Ah, ok, ok. sí, en noviembre del 18 que nos 18, vinimos. ok. Sí, Y de sí, allí salen para España con dos maletas y a empezar. Ah, sí, sí. ¿te mantienes activo? ¿Se mantienen activos? ¿Tienen un canal en YouTube y tienen constantemente material que están compartiendo? Increíble, todo relacionado con lo que es el buceo y también a raíz de la experiencia del Festival Ascenso que tuviste en Venezuela, estás creando el Festival Ascenso Europa. Sí, Sí. antes de viajar a España, me reuní con los directores de Ascenso, Organización Ascenso Venezuela, Ujú. y les planteé, le dije, mira, yo voy a España, voy a pasar por Holanda, Alemania, porque mi hija vivía en Alemania, tenía que hacer un tour, pues. Le Sí, dije, mira, ¿qué tal si yo voy para allá y pruebo cómo es esta sensación en Europa? Por eso se llama Ascenso Europa. claro, Y yo creo que hay un futuro. Entonces, ellos me autorizaron, me dijeron que sí, vamos, pero la idea era que nosotros veníamos y regresamos con la noticia. claro. Y nos fue así, nosotros llegamos y nos quedamos. Le llamé por teléfono y le dije, mira, yo voy a seguir avanzando con Ascenso. Escogemos España porque la barrera lingüística es mucho más baja. No es Sí. lo mismo aquí que yo tenga que explicarle o 3 o 4 palabritas, como tú dices, que chamo significa joven, etcétera, Sí, a, sí, a sí. que agarre un alemán y explicarle que chamo es, Claro, tendrías que tener un equipo de traductores y sí, claro, ya toda la configuración del evento claro, sería obviamente más elaborada. muy complejo. Sí. Creemos que España es una buena plataforma. Aquí la gente practica mucho deporte al aire libre. Aquí el pádel que tú hablas, eso es fiebre. Skateboard, karting, patineta, bicicleta de montaña. Aquí es raro en Valencia que tú te tengas que montar en un vehículo. O sea, aquí te mueves en bicicleta o te mueves en patinete eléctrico o caminas. La Sí, ciudad es muy llana y es muy fácil. En 15 minutos vas a cualquier lado y estás.
no te cansa, no pasa nada, es perfecto, Claro. no llueve casi nunca. Sí, las diferencias también, y yo siempre trato de poner en perspectiva esa parte. Cuando estamos hablando de España, en Europa, pues las personas, bueno, yo estuve en Madrid el año pasado también y uno caminaba muchísimo y Sí, había muchísima disponibilidad de transporte público. sí, Acá yo vivo en Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad enorme, enorme, y acá te encuentras prácticamente perdido si no tienes un carro sí, o un claro, auto, como dirían, o automóvil en otros países. claro. Las distancias cuentan mucho, pero yo veo que es muy saludable. A mí me gustaba mucho esa parte en España porque ayuda a uno mantenerse en forma. El caminar es un ejercicio maravilloso. Yo estaba encantada mientras estaba haciéndolo en estas vacaciones que tuve. Pero, y bueno, ya ese proyecto, por supuesto, es un proyecto Sí, que tú todavía... logramos el primer año montar el festival y creamos el primer festival Ascenso Europa. Fue buenísimo, lo presentamos en una sala de 250 puestos, la gente le encantó, eh, tuvo muy buena recepción, etcétera. Empezamos a trabajar ya para el segundo año, eh, aprendiendo del primer año, las experiencias de lo que es la cultura europea, cómo lo tenemos que modificar, etcétera. Pero bueno, llegó las cosas que suceden y nos enseñan que, bueno, tú querías eso, pero eso no es. Ahora tienes que aprender a hacer todo online, Sí. porque dudo mucho que puedan abrir un teatro para que la gente entre al teatro. Y si lo haces, tú eres una persona muy mal educada porque vas a meter a personas que pueda ocurrir cualquier contagio, etc. No Sí, sabemos qué va a pasar. Entonces, exacto. Estamos en una época de muchos cambios. Yo pienso que sí, la adaptación es lo que nos está ayudando ahora a nosotros a ver, bueno, nos adaptamos. Era como, y siempre comento esto con Darwin, cuando él hacía los estudios a los diferentes pajaritos y animales, él veía la claro, adaptación. Los que se adaptaban estaban ahí, los que no se adaptaban no. Entonces, es exactamente. parte de este proceso y es parte también, yo pienso, de mostrarle a las personas que se puede, que uno tiene que adaptarse, que uno tiene que funcionar un poco con lo que está pasando, que las cosas no son siempre como se planean, que a veces la vida nos lleva a situaciones que si alguien nos las cuenta, hubiéramos pensado, no es real, no puede ser que esto esté sucediendo a mí. Pero encontramos las soluciones, encontramos las salidas, cuesta esfuerzo, hay que dedicarse mucho, pero sí se puede. Y lo que queremos es dejar eso, pues, ese mensaje positivo, esa esperanza y eso que tú mismo comentas. Este festival sigue en pie y sigue con miras a algo. No se sabe, a lo mejor el festival lo puedan hacer online, como ahora todo se está haciendo online, ¿cierto? Claro. Sí, fíjate que vamos a hacer vamos a cambiar, que antes era una fecha, digamos, la semana del festival es tal. Ahora vamos a hacer como 4 eventos al año, de manera de mantener mucho más fluida la información, porque el nuevo sistema, el nuevo online, es muy veloz. Claro. Entonces, ya la persona que antes decía, el sábado voy a ir al cine, ya eso no existe. Ahora es, prendo la computadora, prendo mi televisor gigante, mi pantalla gigante, y vía internet quiero ver tal cosa. Entonces, Sí. esa velocidad de adquirir, de tener disponible lo que antes era un evento, entre comillas, familiar o un evento social, voy con mi amiga a ver una película, ahora es como muy rápido. Vente que vamos a ver una película. Entonces, Sí. Eh, vamos a cuadruplicar estos eventos para poder suministrar suficiente información y para poder estar al día, porque además eso la competencia es brutal, correcto. porque si te metes en YouTube, ahí, Hay muchísima información. Sí, nos quedan un par de minutos y bueno, me queda de verdad, César, agradecerte. Vamos a estar compartiendo toda la información del festival, la información de César, donde pueden contactar YouTube, ver los videos, toda la información de lo que hemos hablado
en nuestras plataformas de YouTube y de Facebook, así que allí las podrán encontrar. Con muchísimo gusto, si tienen alguna pregunta, nos las pueden dirigir y nosotros las remitiremos, o ustedes se pueden comunicar directamente con César. César, de verdad, muchas gracias. Ha sido un gusto increíble haberte tenido en el programa. Nos quedaron muchas cosas todavía por que hablar, parece mentira. Y bueno, mi casa aquí en De Plástico No Somos está abierta. Cuando quieras Gracias. regresar, de verdad, ahí estará siempre una invitación para ti. De nuevo, gracias. No, gracias a ti por la entrevista, gracias por llevarme a tu pantalla. Es un placer poder conversar y hacer como memoria de tantas cosas que han pasado ahora que estamos aquí en el viejo continente. Se sienten así como lejanas, pero realmente pues estamos aquí y seguimos, Así no es. paramos. Sí. Así es, experiencias muy válidas y como tú dices, hay que seguir, nunca parar, sigamos todos adelante y ustedes amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Sabemos que hay muchos programas que pueden escoger y de verdad, gracias por habernos visto y recuerden siempre que de plástico no somos. Hasta luego. No somos.